Bien, como anunciamos, estamos ahora con Héctor Aguilar Camín. Es un escritor, un novelista, periodista mexicano de muy alto renombre, quien ha venido al Perú, como decíamos, como parte de esta iniciativa que se llama Viva México, que es muy, digamos, que tiene una serie de actividades que realmente son interesantes. Héctor, buenas noches, ¿qué tal? Jaime, buenas noches. Héctor además es autor de una novela, La Guerra de Galio, que leí hace muchos años, no la recuerdo bien, pero muy interesante, muy buena, acerca de la vida política y periodística, incluso en México, después del año 68, ¿no? Ya no lo recuerdo bien, pero... Sí, está ubicada en los años 70, claro. Que es una convergencia, en fin, es un poco un ajuste de cuentas con mi propia generación, que fue una generación, como digo en otra parte, que sobreactuó sus emociones, ¿no? La generación del 68 mexicana tuvo grandes emociones y las sobreactuó. Entonces, digamos, la novela recoge como tres órdenes de experiencia. Una, el periodismo, la vida del periodismo bajo la hegemonía del PRI. Otra, la historia de la guerrilla, que es consecuencia de una represión y de una evolución en las universidades de las ideas de izquierda. Y finalmente una historia amorosa, que es también la historia de los excesos, de la permisividad de esa generación. Y entonces, al final, acaba siendo como una novela sobre tres búsquedas fallidas, como todas las que puedan ser búsquedas fallidas del absoluto, ¿no? El absoluto de la libertad periodística, el absoluto de la revolución, y la justicia a través de la revolución, y el absoluto de la libertad amorosa sin restricciones. Bueno, pero el PRI se pretendía un absoluto en un determinado momento. El PRI, no tanto, obviamente que no, pero Vargas Llosa lo calificó pues como la dictadura perfecta y todo lo demás. El PRI de esa época de los 70 era diferente al PRI actual. Bueno, naturalmente. Ahora venimos de la Feria del Libro y ahí estábamos conversando con Alfredo Barrenechea de este tema interesante, cultural, de cómo en México, creo que en América Latina, generamos caricaturas, generamos como definiciones que después nos estorban para mirar la realidad. Para poder derrotar al PRI en las elecciones del 2000, la oposición y todos los que votamos en contra del PRI, construimos una caricatura del PRI como la dictadura perfecta. Corrupción, ineficiencia, autoritarismo y nada más. Obviamente... No, era perfecta porque era capaz de cooptar cualquier disidencia, bueno, y mantener la corrupción de paso. Pero si era tan perfecta, ¿por qué dejó de ser dictadura? Bueno, 70 años, pues oye, también forman parte del mundo material, ¿no? Segunda caricatura. Primera caricatura, 70 años, la dictadura perfecta. Segunda caricatura, 70 años. Si el PRI fue fundado en 47... no tiene 70 años todavía. A ver, sí, pues. Entonces, eso es una caricatura que hizo el candidato, que era el gran candidato del Partido Acción Nacional de la derecha, y empacamos todo en un tema en donde el PRI había sido todo como una especie de dispendio histórico del país. Lejos de eso. El PRI fue un gran constructor de instituciones, integró física y mentalmente al país, le dio un horizonte de estabilidad económica, de estabilidad política, que empezó a desmoronarse con sus propios errores en las crisis financieras del 82, del 87, del 94 y del 95. Es cierto. Es una caricatura, la idea de que el PRI es una dictadura perfecta, y es otra caricatura la idea de que el PRI que ganó ahora es el mismo PRI que fue esa dictadura perfecta y que perdió el poder en el 2000. No es verdad. ¿Y el PRI actual en qué se diferencia? No lo sabemos, vamos a verlo. Vamos a ver. Pero es imposible que sea el PRI anterior. Y sobre todo, ¿de qué PRI estamos hablando? Hay un PRI que genera la crisis financiera del 76, es el mismo que genera, o parecido que genera la crisis del 82, del 87 y del 94. Son prácticas parecidas de dispendio fiscal, de dispendio de la hacienda pública. Pero hay un PRI que hace la reforma política, sí, también, pues, que va reconociendo sus errores y que va abriendo espacios a la oposición. Y la reforma económica. Y hay un PRI que hace la reforma económica, y hay un PRI que hace la estabilidad macroeconómica del país. Entonces, ¿cuál es el PRI que va a regresar? El temor es a la caricatura, no a la realidad. Pero, por ejemplo, uno de los grandes tabús en la política mexicana es Pemex. Bueno, ¿no es cierto? El PRI que regresa, ¿qué va a hacer? Es el primero que ha planteado que va a abrir a la inversión privada Pemex.
Ese yo creo, Jaime, que es el tabú mental, la traba mental mayor que tiene el desarrollo de México. De hecho, es la última pieza del antiguo nacionalismo revolucionario mexicano. ¿Quién está planteando cambiar esto? El candidato del PRI. ¿Qué tiene que ver esta propuesta, incluso con los presidentes liberales, tecnocráticos, Salinas o Zedillo de los años 90? Nada, aquellos priistas pensaban que había que hacerlo, pero no lo podían decir. Este lo dice y salió con eso a la campaña y con eso ganó. De manera que... Lo va a hacer, entonces, va a poder hacerlo. Bueno, ya ¿Tiene mayoría en el Congreso? Lo ha empezado a decir, no. No tiene mayoría. No. Tendrá que hacerlo en colaboración con el PAN, claro, que también plantea esto. Quien se niega a esto es la izquierda. Claro. No tiene mayoría en el Congreso, va a ser un gobierno dividido otra vez. Desde que empezó la democracia en México, la oposición tiene mayoría en el Congreso. Y el problema para los presidentes, antiguamente poderosos presidentes mexicanos, es que en el Congreso pierden siempre. Sí, pues. Desde el año 97. Y ahora, otra vez, va a haber un gobierno dividido, pero hay una gran convergencia programática de la derecha que sale del gobierno y del poder, y del PRI que regresa a la presidencia. O sea que va a haber una mayoría de facto para los temas concretos, digamos, para las reformas quizás. Para esto de Pemex, como del 68%. Ajá. De los votantes votaron o por el PAN, que es el partido que sale, o por el PRI. Ahora, la reforma de Pemex seguramente va a ser relativamente tímida, me imagino también. Tampoco es que van a plantear la privatización, sino la tercerización, quizás. Nadie está pensando en vender completa la empresa petrolera, ni muchísimo menos los yacimientos de petróleo. De lo que se trata es de crear un control empresarial desde dentro de la empresa, que la vuelva efectivamente una empresa y la haga responder a los accionistas por sus prácticas gerenciales, por sus rendimientos y su productividad, y que sea, digamos, que rinda cuentas también públicas en la bolsa de Nueva York y en las bolsas del mundo, de manera que sea una empresa que esté vigilada realmente por sus dueños, porque no es el caso hoy. Hoy pero los dueños es su dueño. Somos, al parecer, los mexicanos, pero en realidad el único dueño que hay, el que se lleva realmente la tajada de león y lo que quiere de la empresa, es el gobierno federal. No hay transparencia, no hay accountability, no hay prácticas virtuosas gerenciales y no hay generación de riqueza. La razón por la que Pemex sigue siendo una empresa rentable es por la extraordinaria temporada de altos precios que lleva ya una década del petróleo. Si tú quitas eso, se acaba la eficiencia de la empresa. Es una empresa que en lugar de ganar cuando entra al ciclo industrial, pierde dinero, y mucho. Mencionaste al principio que el PRI se ha hecho una caricatura con el PRI y que, entre otras cosas, por ejemplo, el PRI permitió el desarrollo de las instituciones. Y efectivamente, cuando uno visita México, uno se sorprende del nivel de institucionalización. Digamos, la institucionalidad es mucho más fuerte que la que hay en el Perú, por ejemplo, ¿no? En términos generales, pese a que, de alguna manera, el PRI pudo haber tenido el control casi total de muchas instituciones, sin embargo, de alguna manera hizo. ¿Cómo así fue posible esa institucionalización? Sus propios errores, Jaime. Si tú piensas en un país, por sólida que sea la dominación política, que comete sistemáticamente errores que traen como consecuencia devaluación de la moneda, inflación, disminución del nivel adquisitivo, y lo hacen al terminar un gobierno, y al terminar el siguiente gobierno a los 6 años, y al terminar el siguiente a los 6 años, y al terminar el siguiente a los 6 años, bueno, son 4 crisis en 18 años. El rechazo social a ese gobierno y a ese partido es extraordinario y suficiente para quitarlo del poder. Eso, la dictadura perfecta, es capaz de procesar ese malestar y de darle gradualmente oportunidades a la oposición para que ese malestar se manifieste y encuentre un cauce institucional. Y lo hacen así, en combinación, fundamentalmente dos partidos, el PRI y el PAN, que es la única oposición seria, importante que hay hasta 1988 en el sistema electoral mexicano. La crisis del 88, que supone la división del PRI, Cuauhtémoc Cárdenas, que será la, digamos, izquierda nacionalista del PRI, contra el ala liberal aperturista de Salinas, es quien escinde el PRI. Y ahí empieza una nueva historia y el fin de la dictadura perfecta, o el principio del fin, pero sobre la base de una negociación continua de reformas. La dictadura perfecta lleva en sí
el embrión de su disolución, porque está dispuesta a negociarlo todo, inclusive su propia derrota. Pero el Poder Judicial, por ejemplo... No, un desastre. Un desastre. Un desastre. Bueno, tú no puedes tener tampoco un régimen hegemónico de esa naturaleza como era el del PRI, sin que los otros poderes no queden subordinados a la lógica del Poder Ejecutivo. Y cuando termina la lógica del Poder Ejecutivo siendo la dominante, entonces ahora viene que cada uno de esos poderes tiene que reformarse. Y esa reforma desde dentro de los poderes pues lleva tanto tiempo como llevó la Constitución, priista o equivocada del Poder Judicial en particular. Es un gran hoyo negro, pero entre las virtudes, por ejemplo, de este gobierno que sale ahora del PAN, es que estableció ya un mandato constitucional para cambiar el sistema acusatorio mexicano, sobre todo el sistema penal. Mira, es tan desastroso el sistema judicial mexicano, a ver si tú sabes la cifra peruana. El 40% de los presos que hay en las cárceles federales y estatales en México hoy, el 40% no han recibido su sentencia. En el Perú es el 60% pues, o 70%. Pues necesitan una reforma peor que la mexicana. Entonces. Aquí ya ha comenzado esa reforma del nuevo Código Procesal Penal con un sistema distinto, oral y todo lo demás, pero no está extendido en todo el país todavía. A Lima no ha llegado todavía. Es el campo a la ciudad como sendero luminoso. En México está promulgado constitucionalmente y hay un plazo de 8 años para que los estados, son 31 estados y un gobierno de la capital, también soberano o autónomo, hagan la reforma constitucional. Algunos han empezado, otros no. Va a tardar lo que tardan las inercias burocráticas. Tú estás en el mundo de la cultura, tú fuiste un cooptado por el régimen, porque, digamos, hay una política cultural impresionante en México como no la hay en ningún otro país de América Latina, y eso se debe en parte al hecho de que apenas aparecía una oposición, normalmente en los sectores culturales, en los sectores intelectuales es donde podía surgir la oposición. Eran cooptados, contratados, bien pagados para escribir, para lo que fuera, para pintar, y así es que nace un poco también la gran política cultural mexicana, o estoy caricaturizando. Depende cómo lo veas. Si tú lo ves como lo planteaba Vargas Llosa en La Dictadura Perfecta, este financiamiento de la cultura es una manera de cooptarla. Si tú lo ves como parte de la comunidad viva, real, de la cultura en México, lo que tú viste a partir del 68 y a partir sobre todo de la primera crisis financiera importante del 76, una devaluación de la moneda de cerca del 40% después de 22 años de estabilidad absoluta, lo que hay es una demolición crítica cultural de la hegemonía priista y de la ideología del nacionalismo revolucionario. Entonces, hay las dos cosas, hay al mismo tiempo el patrocinio de la cultura. Si no fuese por la inversión del Estado, probablemente no habría en México una orquesta sinfónica, probablemente no habría más que 1 o 2 museos, y es una sociedad con unos museos extraordinaria diversidad. Y tampoco probablemente hubiera habido la prensa crítica que acabó demoliendo al régimen que la patrocinaba, porque esta es la verdad y esta es la contradicción de la dictadura perfecta, vuelvo a decirlo. Era perfecta salvo en que a la hora de defender su sobrevivencia hacía concesiones en lugar de hacer represiones. Y fue así como, yo diría que virtuosamente, para efectos de los costos sociales, México hizo su transición democrática sin realmente ser reprimido o ser atacado por el poder al que esa democratización desafiaba. Ahora, algo similar, sin embargo, ocurrió con el narcotráfico, ¿no? Porque tengo la impresión que hasta el último gobierno del PRI había un cierto modus vivendi, digamos, con el narcotráfico, una suerte de acuerdo: yo te dejo operar, pero tú operas solo hasta este límite. El tema estaba acotado, pero permitido de alguna manera, y por eso no había violencia ni nada. Entra el PAN, entra Fox, rompe esas argollas, esas relaciones, y declara la guerra y comienza la violencia. Bueno, una de las virtudes, digamos, de la hegemonía del PRI es que había un gobierno central muy fuerte y que podía realmente intervenir en todos los espacios. Cuando desaparece el presidente fuerte y aparece ese poder ejecutivo muy fuerte, desaparece también la subordinación de los poderes locales y hay como un reparto, una descentralización real del poder.
¿Y qué es lo que aparece? Aparece la profunda debilidad institucional local, de los gobiernos locales. Policías pequeñas, mal preparadas, corrompibles, gobiernos locales. Hay que decir que la policía en México depende de los gobiernos locales. Claro. Hay policía local. Hay, digamos, 400.000 o 450.000 policías en México. 370.000 de esos son policías de las alcaldías, de las municipalidades. Frente a un auge del comercio, el narcotráfico, frente a una creciente demanda y al mismo tiempo una creciente exigencia de represión de parte de los Estados Unidos para que el tráfico se interrumpa y México lo controle, lo que sucede es que cuando se desmonta el gran poder central, aparecen las vulnerabilidades locales y pequeñas, a veces no tan grandes, bandas del narcotráfico, pueden comprar tranquilamente por unos cuantos pesos la policía municipal de los 5 municipios por donde cruza la droga que quieren llevar a la frontera norte. Y pasan inmediatamente, porque no se detienen ahí, sino pasan de ser dueños de la policía local y de la autoridad local a empezar a ser dueños de los ricos locales y a ponerles precio a su trabajo, precio a sus empresas, precio a sus haciendas para que les paguen un impuesto. Y pasan de ahí de la extorsión al secuestro y van generando una propiedad del crimen de toda la vida local que termina por ser intolerable. De hecho, esto es lo que produce la primera decisión de intervenir con fuerzas federales de un modo drástico en el estado de Michoacán. El estado de avance no del narcotráfico, sino de ese crimen organizado que es ya dueño de vidas y haciendas y que pone impuestos y establece extorsiones, secuestra y desde luego mata, porque se vuelve muy violenta. ¿Y hasta qué punto esto es una amenaza al, digamos, al Estado, al sistema democrático? Al Estado no. No llega a tanto. Al Estado democrático tampoco. Mira, lo que pasó en esta elección del 1 de julio fue un día donde no hubo una sola ejecución vinculada al narcotráfico. El día de la elección. El día anterior había habido 14. Y el día siguiente hubo 7. O sea, el sábado hubo 14 y el lunes hubo. Habría que tener elecciones todos los días para... Hubo una especie como de respeto, digamos, de las bandas al día electoral. No hubo, como yo esperaba, violencia contra candidatos. Piensa que estuvieron en juego circulando, deben haber habido como unos 15.000 candidatos. Pensar que ninguno de ellos tenía contacto con el crimen organizado o cuentas pendientes con el crimen organizado era realmente una probabilidad muy, muy baja. No pasó nada, no hubo ningún incidente de la violencia directamente vinculado al proceso político, de manera que no, a la democracia no creo que sea un peligro, para el Estado tampoco. Una cosa es que no puedas procesar a todos los criminales que quisieras encontrar y otra cosa es que esa actividad criminal ponga en riesgo la estabilidad de tu gobierno, pone en riesgo los nervios de la ciudadanía que ve en las pantallas de televisión una y otra vez repetidos los informes de ejecuciones, de decapitaciones, de incineraciones, una cosa más terrible que la otra. Hay más temor, digamos, y hay más crimen en la pantalla que en la realidad. Pero es cierto que la tasa de muertos por 100.000 habitantes en México no es tan grande, pese a la cantidad de muertos, ya son como 60.000 muertos como producto de estas guerras, ¿no? Son más, pero atribuidos a la guerra entre las bandas son como 60.000. El promedio es una catástrofe, pero tampoco ha llegado a niveles como Brasil, por ejemplo, mucho menos como Venezuela o Guatemala. Promedio mexicano son 21 muertos por cada 100.000 habitantes. Bueno, que son demasiados habitantes, pues también. Bueno, son 112 millones de habitantes, entonces son muchísimos muertos numéricos. Y aquí sí cada muerto cuenta, porque no es un peso, ni es un billete, ni es un nuevo sol, es una persona, cada uno de esos muertos. Pero, digamos, la estadística te indica que estás todavía lejos de estar nacionalmente en una situación de crisis general de la seguridad. Pero hay ciudades, como Ciudad Juárez, que ha mejorado mucho porque ha bajado de 123 a 80. Es una barbaridad. ¿Esta guerra se está ganando o se está perdiendo o no hay avance? Yo creo que es una guerra que se está ganando. ¿Ah, sí? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Cuáles serían los indicadores? Están estables o descendiendo los índices de violencia. Están, digamos, acomodándose las cosas para que
el tráfico de drogas no quede vinculado a la delincuencia organizada que aterroriza al ciudadano, que es el homicidio, el secuestro, la extorsión. Y yo creo que la cantidad de muertos también cuenta en la evolución de una guerra. Tú no puedes pensar, la mayor parte de los muertos son muertos que hay por la guerra entre las bandas. Tú no puedes pensar en una sociedad que genere infinitamente miles de personas que estén dispuestas a trabajar con el narcotráfico al costo de su vida, o que estén dispuestos a matar y a que los maten. Esos son como los kamikazes del Oriente Medio, ¿no? Que en algún momento terminarán de morir todos los que se matan a sí mismos. Llega un momento en que eso tiene un límite. La cuenta gubernamental se van 60.000 entre ellos. ¿Cuántos más piensas que pueden, digamos, la sociedad seguir aportando a esa sangría? Como toda guerra tiene un límite. Se va a morir, se va a agotar en sí mismo, dices tú. Pero el fenómeno como tal, no sé, en la medida en que la actividad sigue siendo rentable y está siendo reprimida, generará más utilidades, más armas, más violencia, en fin, es una especie de ciclo vicioso también, ¿no? El costo es cada vez mayor para el crimen que incurre en demasiada violencia. Ahora, la gran paradoja, Jaime, y esto es una cosa que hay que entender, es que la mayor violencia del narcotráfico sucede en algunas de las zonas de mayor riqueza y de mayor generación de riqueza del país, que es en la zona norte. Está todo asociado a la frontera. La frontera es el gran imán de todo, de mercancías, legales o ilegales, de mano de obra, legal o ilegal. Por cierto, la mano de obra mexicana dejó de fluir a los Estados Unidos y hay ahora un saldo negativo en la inmigración. Pero lo que es paradójico desde el punto de vista de la civilización es que dos de las cosas que más ha demandado Estados Unidos de México, que son drogas y mano de obra, las dos están prohibidas. Pues si somos campeones de libre mercado, deberían de proceder a legalizar lo que la demanda está pidiendo. No van a legalizar porque ya están en problemas económicos en California y en otros sitios porque no hay mano de obra, ¿no? Pero por último y rápidamente, la estrategia de lucha contra el narcotráfico es correcta, habría que cambiarla, el PRI la va a cambiar, o en fin se va a mantener igual. Lo que ha dicho el nuevo gobierno es que va a sostener lo que ha funcionado, va a mantener al ejército y a la marina en funciones mientras construye las policías que necesita, y va a continuar la reforma de lo fundamental, que es el sistema de procuración de justicia, este sistema judicial de que hablábamos, y la fortaleza de los gobiernos locales. Esto va a tardar, porque llevamos toda nuestra historia con gobiernos locales débiles, no los vamos a construir de un día para otro, será un proceso y al que hay que tener paciencia e impaciencia, porque también hay que pedir que vayan rápido. Héctor Aguilar Camín, muchísimas gracias por la entrevista y bueno, felicitaciones por los libros. Dicho sea de paso, hay que decir que, no lo hemos dicho, me parece, director de la revista Nexus, es una revista mensual muy interesante de cultura, de política en México. Muchas gracias. Jaime, encantado. Vamos a una pausa y regresamos ahora con Walter Angulo, exdirector de educación de la región Junín, quien es un analista muy importante de lo que está pasando en este momento en ese sector con la penetración de Sendero Luminoso en el SUTEP.